Sí, sí, sí. Vale. Entonces, está grabando la llamada. Gracias. Entonces, si quieres iniciar, bueno, ahorita, ¿te quieres que te cierre las puertas para que no te entres? No, está bien, sin problema. Cualquier cosa tiene que hacer. Listo. Ay. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, tanto los presenciales como los virtuales. Mi nombre es Diego Ortiz Balbuena. Soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad Distrital. He trabajado dando talleres de escritura creativa desde 2011. Estuve trabajando 10 años con IDARTES en los talleres locales. Y actualmente estoy trabajando en la Casa de la Cultura de Chía y coordino un club de lectura de ciencia ficción desde 2020, donde básicamente pues estamos leyendo narrativa, cuentos y novelas. Pues muy contento de que ustedes estén acá y de que nos acompañen en este espacio, en donde lo fundamental va a ser la disposición a la experimentación en la creación poética. Ya nos daremos cuenta porque se los digo y pues en la medida del desarrollo del taller pues iremos trabajando varios aspectos de la poesía en relación a la ciencia ficción. Antes como de entrar en el tema de hoy, me interesa que me cuenten un poco de ustedes y me interesa que me cuenten si ya han tomado otros talleres de escritura creativa, bien sea en narrativa o bien sea en poesía. Entonces, pues no sé, empecemos aquí por las personas presentes. Primero la dama. Sí. Cuéntanos. Sí. Sí, ya he tomado talleres creativos. ¿De literatura o en poesía o en narrativa? Sí, pues he tomado talleres de poesía desde hace 20 años con el poeta Federico Pinto, que en Usaquén, los domingos, Sí. a las 3:30, Ya. como por 20 años. ¿Actualmente lo estás tomando? Sí, pero no son todos los domingos. Ya. Pero a veces sí lo tomo. Ok. ¿Lo conoces a él? No, no, no. No. Jaime Sí. Londoño, que tiene el segundo Federico Cóndor. Ok. Sí, también he tomado en la Universidad Central de escritura. Ok. ¿El taller? El taller de escritores. Ok. Sí. Y con Gabriela Arciniegas en un taller también de poesía. Yeah. Ahí así. Sí, 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 ella sí la conozco. Sí, con ella. Ok. Sí. Vale. Muchas gracias. Okay. Y tengo un libro de poesía. Ay, maravilloso. Publiqué en el 2006. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Tejido de aire. ¿Cómo? Tejido de aire. Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. ¿Y está disponible para continuar? Sí, pues yo lo traje después perfecto. de pronto. Sí, 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 claro, lo podemos ver al final, sin ningún problema. Ah, ok, sí. Fue publicado en el 2007. Hace bastante. Bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Paola Castaño. Paola Castaño, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora sí, entonces mi nombre es Raúl Alvarado. Realmente soy empírico, siempre me ha gustado, pero nunca le he sacado el tiempo, realmente me he enfocado en otros temas, pero yo dije, ya llegué en un momento en mi vida que tengo que sacarle realmente el café a lo que uno lo mueve. Sí vengo con juicio escribiendo desde hace un año, participando en múltiples certámenes, obviamente nunca llegando a finalista, creo que efectivamente toca, es un tema que toca meterle
es más complejo de lo que uno cree. Entonces, igual, pues aquí dispuesto a aprender lo que más se puede. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juan Pablo González. Yo estaba en talleres de escritura creativa, pero nunca de poesía. Ok. Siempre me ha llamado más la atención la narrativa y se me ha facilitado más la narrativa, leerla, le he sacado más placer. Ujú. A la poesía, si bien me llama la atención y me genera como enigma, no sé, enigma, Ujú. es como que me cuesta también mucho leer poesías, sinceramente, o sea, me cuesta. He escrito también cosas muy empíricas de poesía, eh, pero sí, siempre como que mi prioridad ha sido fue más la narrativa hasta este momento, hasta este punto que dije, Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta este punto que dije pues, como que quiero meterme ya con la poesía más de lleno, explorarla bien, a ver qué oportunidades ofrece y todo eso. Ujú. Y, y sobre todo porque, pues, sí, bueno, realmente lo que yo siento que más se me facilita es como escribir ensayo, digamos, o sea, como escritura Académico. más prosa, no necesariamente académico, pero sí como prosa, pues no, como libre, o sea, Chévere, no como con un objetivo. chévere. Y siento que la poesía me puede dar muchos elementos como muy interesantes y creo mucho como en la poesía como algo que puede, o sea, como que de lo que estoy escribiendo sobre el lenguaje, o sea, es como lo que he empezado a escribir, y el lenguaje y bueno, en relación con el cambio climático realmente, o sea, Ok. hice mi tesis sobre ese tema, eso sí, más académico, súper académico, Claro. en la maestría, pero ya como que quiero sentarme a escribir libre sobre eso, o sea, sin las ataduras de la academia, Ujú. sentarme a escribir y ahí pues ya aparece la poesía y es muy importante la poesía como en cuanto como a darle, no sé, giros al lenguaje, no sé, Sí. por eso me parece muy importante y más este tema de ciencia ficción que creo que también se junta ahí con el tema del cambio climático, el futurismo, todo eso. O Sí, de sea, como acuerdo. pues por eso pues, me animé a hacer el taller también, sí. Vale. Sí, sí, Muchísimas gracias. sí. Nos estamos presentando y me interesa que nos cuenten eh, si ya han tomado otros talleres de escritura creativa en narrativa o en poesía y pues que nos cuenten un poquito de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Dylan. Yo soy licenciado en lenguas modernas. Ah, trabajo para un BPO. La verdad, simplemente vi como la publicación en Facebook. Y pues son dos temas que me gustan. Me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Ok. No soy un experto. Y pues como buen licenciado, digamos que uno pues adquiere el hábito de la lectura. Entonces, pues obviamente leo poesía. No soy un experto. Me parece interesante la propuesta. No, Entonces, pues, la verdad me dio con la mente abierta, con ganas de aprender lo más que se pueda y de disfrutar. vale, perfecto. Muchísimas gracias, Dylan. No he tomado ningún. Ah, ok. Es el primero. Vale, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos estamos presentando. Cuéntanos un poco de ti y si ya has tomado otros talleres de escritura creativa. Bueno, mi nombre es Rocío Barajas, eh, soy psicóloga y desde el semestre pasado he estado como vinculándome a estos temas de poesía, principalmente porque estoy haciendo una maestría en medio ambiente y no sé, como que ahí surgió algo. Ujú. Y pues aquí estoy ahí como explorando. He tomado un par de cursos de escritura creativa y uno de poesía, y pues, pero pues estoy como en mis primeros acercamientos. Ok. ¿En dónde tomaste los talleres? Tomé uno acá con Daniel, y el otro sí es una clase de la Nacional con Carlos Aguasaco. Ok. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, de las personas que están virtuales, pues voy a ir dando los turnos de palabra.
Alejandra Tovar, cuéntanos, por favor, un poco de ti y si has tomado otros talleres de escritura creativa. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, sí, yo he tomado anteriormente talleres de escritura creativa, pero más que nada dirigido a la narrativa. No han sido completamente, pues, teniendo en cuenta que sean desde la ciencia ficción, pero sí era como tal escritura creativa. Ok, vale. Muchas gracias, Alejandra. Eh, Diego Isaac. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Diego Isaac. Yo antes de esto tomé un curso en el Caro y Cuervo de escritura creativa. Pues que era enfocado más como a un proyecto de creación literaria, o sea, no era como un género definido. Ujú. Y pues me interesa la literatura, la filosofía y pues la poesía. Creo que he leído más prosa que poesía, pero pues me interesa. También pues por mi formación, soy sociólogo y después hice como una maestría en filosofía y pues como que mi acercamiento a la literatura siempre ha sido como por el lado de la filosofía. Un poco de eso les podría contar. Ok, vale, muchísimas gracias, Diego. Bueno, Doralí Bosa. Gracias, muy buenas tardes. Yo había pertenecido a la Casa de la Cultura de Chía, en Tinaja y en Bercería. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, no soy abogada especializada, he hecho otros estudios por ahí, pero de literatura, mi experiencia con Tinaja y con Bercería. Ok, vale. Muchísimas gracias, Doralí. No, con gusto. Gustavo Andrés Valdés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Andrés Valdés, soy filósofo de profesión. Hice una maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo 2 libros de poesía publicados. He estado en varios talleres de creación literaria, estuve en uno de Nidartes. Eh, También vi uno con Álvaro Vanegas sobre literatura de terror. También he visto varios de poesía. Obviamente este me llamó muchísimo la atención porque conecta 2 elementos que a mí me interesan mucho. Y nada, pues con ganas de aprender nuevo. Vale, muchas gracias, Gustavo. Jimena J. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo los saludo desde México. Me llamo Jimena Jurado. Bueno, sí, estudié escritura creativa, una licenciatura de escritura creativa y he incluso publicado algunos libros de poesía especulativa. Entonces estoy muy interesada en este tema. También he impartido algunos cursos al respecto. Y pues me interesa mucho saber como otros puntos de vista fuera de México, qué se está haciendo en otros países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? En el campo de la ciencia ficción, del terror, de la literatura extraña, pero siempre pues desde la poesía. Entonces estoy muy contenta. Pues creo que eso es todo. Vale, muchas gracias, Jimena. Lore Castro. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, perdón. Hola, buenas tardes.
Eh, bueno, mi nombre es Lorena Castro, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Siempre he estado como interesada en la narrativa y en la poesía. Y estoy en club de lectura y en casa de poesía con el maestro Carlos los días miércoles. Estamos con narrativa de poetas, en este caso la Casa Limón de Oproa. He escrito algo de poesía y pues no sé, la vida y el destino me están llevando por este camino de la ciencia ficción. Con IDARTES participé en una convocatoria, específicamente con una editorial, y pues convocaron solo mujeres que escribieran poesía. Pues mi poema quedó hace un par de días, hizo el lanzamiento de la revista. Eso pues es lo único que he publicado, más que todo fue como un tema de ciencia ficción afrofuturista. Y en el taller, el taller se hizo a campo abierto, fue muy bacano porque se hizo en Puente Aranda, recopilando toda la temática del parque que querían vender ahí, para hacer unos conjuntos. Entonces, prácticamente en Ciudad Montes, todos los vecinos están en el proceso como de estar ahí bien parados, por decirlo así. O el terreno pues es del barrio. Y allí se hizo en son de protesta y resistencia el taller de ciencia ficción, del cual les comentaba, Solar Punk, el género, que hasta ahí fue que lo conocí. Y ya pues con el profe Carlos los miércoles nos nombraron este curso y pues bueno, la verdad no soy de virtualidad, odio esto. Creería que a partir del otro sábado estaría ahí con ustedes sentadita porque sí, sí. Gracias. Vale, muchas gracias, Lorena. Marta Lucía Londoño. Es que micrófono apagado. Bueno, soy Marta Lucía Londoño, vivo en Manizales y soy arquitecta. He participado en varios talleres, inicié en el Banco de la República acá en Manizales, luego formamos el grupo Zamoga, donde tuvimos pues oportunidad de estar con un asesor para donde tuvimos pues varios ejercicios y varias cosas de narrativa. Nos inscribimos en Relata y yo pues publiqué en la antología de 2021 y también estuve como finalista en un concurso de Pereira, Felipe, que es cuentos cortos para esperar largas. He estado también pues en varios talleres virtuales, porque a mí sí me gusta la virtualidad, me encanta y me queda muy fácil, porque estuve viviendo en un condominio campestre y era la única posibilidad que tenía de estar en talleres. Entonces, pues estuve en varios talleres con el taller virtual de escritores, estuve en uno de ciencia ficción, Vencer la dictadura del tiempo. Hace poco con el grupo que formamos, publicamos la primera antología y allí publiqué un cuento de ciencia ficción. El primero, pues es como un primer paso, ¿cierto? Y que también he estado en un club de lectura de ciencia ficción y por eso me interesa muchísimo este taller. Y que actualmente estoy escribiendo una novela también de ciencia ficción. No sé, esa es más o menos como mi experiencia en narrativa. Y en poesía estuve en otro taller, poesía y ciencia,
Estado Sólido con Germán Pardo. En poesía realmente no tengo mucha experiencia, ni mucha trayectoria, ni he estado pues en muchos talleres de poesía. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, Marta Lucía. Y Ofelina Farfán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Orfelina Farfán, me comunico desde Tauramena, Casanare. Yo no tengo formación en literatura ni he asistido a talleres de poesía o similares. En este momento estoy en este ámbito porque soy maestra recién retirada, entonces ya tengo el tiempo y la disposición para dedicarme a ello. Me gusta la poesía, pero no, he escrito muy poco al respecto. Mi fuerte ha sido el ensayo, ha sido la crónica y más en el trabajo que desempeñaba con los estudiantes, pues era muy fuerte en ese sentido. De este taller me llamó la atención, pues, el fondo, ¿no? Tecnología, futurismo, son como temáticas que uno no las ha tocado y, por ejemplo, en este llano inmenso sería muy bonito hacer un trabajo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Orfelina. Bueno, ya que nos presentamos, entonces, lo que vamos a hacer para la participación de las personas virtuales en el transcurso de las sesiones del taller o en la charla que estemos realizando o en la actividad, ustedes pues abren sus micrófonos, piden la palabra o pueden subir la mano ahí que tienen la opción pues en el Google Meet y vamos dando el turno de la palabra para que puedan participar, para que pues puedan obviamente comentar también pues cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, muy interesante los diversos perfiles de ustedes y me parece que algo que es importante para empezar, allá los virtuales les iré contando que estoy escribiendo porque creo que se ve muy pequeño. Es empezar sabiendo, conociendo qué ideas, qué conceptos o qué ideas tenemos tanto de la poesía como de la ciencia ficción. Por ahora como dos elementos aparte individuales. ¿Qué es para ustedes la poesía? Con toda la libertad del caso. Pues académicamente es un género. Jurídico. Sí. ¿Qué más? Bueno, es una forma de expresión, el criterio en donde no necesariamente uno esperaría tener discursos extensos, sino por lo general cortos. Ajá. Puede ser, sí. Bueno, seguramente hay extensos también. Pero, Sí. Sí, pero lo común es ver los cortos. Sí. ¿Qué más? Es como un vuelo de la creatividad. Ok. Vuelve la creatividad, la imaginación. Y a las personas virtuales, ¿alguien quiere comentar qué es la poesía? Sí, yo entiendo que es una unidad lingüística Okay. con ritmo, silencios e imágenes. Ok. Ritmo e imágenes. La poesía es una expresión de la sensibilidad pensada.
Ok, sensibilidad pensada. Profe, diría yo que más que, más que un texto es como una experiencia, ¿no? Una experiencia de sensibilidad, una experiencia muy similar a, no sé, a nadar, a comer, a tocar. O sea, la poesía tiene que ver mucho con la percepción de las cosas, con la sensibilidad, con los sentidos, con todo lo que nos rodea y cómo lo percibimos. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo he pensado también que para mí la poesía, como dicen, que tiene que ver con las imágenes y la experiencia, pero sobre todo con la creación, como esta relación de esta palabra griega de poiesis y poesía siempre me pareció bonita. Creo que la poesía pues es como un acto de creación con el lenguaje, eh, pues que parte de la percepción y de las imágenes, pero que crea como su lenguaje propio dentro del mismo lenguaje, ¿verdad? Sí, pensado. Vale, muchas gracias, señor. Sí, yo agregaría, pues algo, es como el antilenguaje común, algo así. Ajá. Como que es lo que lucha en contra del lenguaje convencional y es subversiva en ese sentido, es como que lucha contra las frases como comunes Sí. que se instalan y que quedan ahí como que incuestionadas. O sea, me parece. Ok. ¿Alguna otra idea de los aquí presentes? ¿De qué es poesía o para ustedes qué es poesía? Más como una acotación, estaba ahí desde siempre, como el café, es como los sentimientos que están ahí desde el principio. O sea, creo que el más antiguo es el de Giganos, Ajá. y creo que viene desde Imagínate. Sí, Entonces, desde que, o sea, lo podamos percibir, contar y decir, yo creo que en algún punto sabe cómo poesía. Ok. Vale, muchas gracias. ¿La poesía necesariamente es verso? Pregunto yo. No, No necesariamente. Básicamente, pues no sé si se llame evolución, pero pues sí, o sea, digamos que eso discutíamos la vez pasada en la Casa Silva frente al concurso de poesía que hicieron, que muchas personas enviaron pues la estructura de soneto, de madrigal, de oda, bueno, teniendo todos estos elementos, pero pues la idea es que hoy día hay muchas cosas más que se consideran poesía y con muchas estructuras distintas. Entonces, digamos que yo pienso que debe haber un equilibrio entre lo tradicional y lo que va surgiendo en el camino, porque pues el lenguaje cambia, el lenguaje evoluciona, pero sí hubo esa crítica fuerte como que, bueno, los poemas el concurso era de Colombia, entonces criticaban mucho los que enviaban, oh, Colombia, no sé qué, gran país, pero pues también es poesía, y también pues los que ganaron llevan unas nuevas formas, así es de que, bueno, no sé qué se pueda considerar exactamente como decía, como la poesía. Gracias, Lorena. Gustavo. Pues sí es una larga discusión, pero yo sí tengo una visión como cósmica de la poesía, que es como lo mágico, lo maravilloso, lo fantástico, ese derecho que ejerce el ser humano a soñar, a imaginar, y es algo que excede obviamente la mera labor de herramienta del lenguaje, ¿no? De herramienta comunicativa, sino que es lo maravilloso presente incluso en otras obras de arte que no tiene necesidad del verso para manifestarse, incluso ni siquiera de la palabra, con una, no sé, una pieza musical que lo ponga a uno a volar, sí, como se diría, pues ahí también hay poesía, ¿no? La maravilla que produce eso,
esa especie de magia que lo mueve a uno, que lo hace a uno como temblar. Ok, vale, muchas gracias, Gustavo. Bien, ahí ya tenemos unas primeras ideas. Es un género, es una expresión que por lo general es corta, hay buena creatividad e imaginación, hay ritmo, hay imágenes, hay sensibilidad, pensar, experiencia, sentidos, creación, lenguaje no convencional, varias estructuras, mágica y soñar. Bien. Ahora, ¿qué es para ustedes ciencia ficción? En mi caso es más allá de nuestra realidad. Ok. Digamos que cuestionamos lo que vivimos y lo que consideremos que sea diferente, sea temas distópicos, utopías, los clasificamos dentro de ese género. Pero pues todo es relativo. Finalmente, si yo no conozco, vivo en un campo y no tengo cero contacto, para mostrar que esto puede llegar a ser ciencia ficción, desde ese pensamiento. Gracias. ¿Qué más? Ciencia ficción. ¿Quién es nuevo? Especulación. Especulación. Y otra cosa que yo a veces pienso, si como existe esa división entre logos y mito en la filosofía clásica, que siempre la ciencia se asocia a logos. Para mí la ciencia ficción es el mito de la ciencia. Ok. Entonces, con la palabra que se le da mucho prospectar, tal vez, que es que pues hay una realidad que nos ofrece la ciencia a través de sus adelantos, pero con eso podemos imaginar a futuro otras cosas, como una proyección, como prospectar, como perspectiva. Okay. ¿Algo más? De las personas virtualmente. La ciencia ficción es un desafío de lo convencional. Ajá. ¿Qué más? Otra cosa que yo creo que permite unir con lo otro. Ciencia ficción también es poiesis, es creación. ¿En qué sentido? En el sentido que la ciencia ficción permite incluso crear conceptos que no existían antes. Conceptos y palabras que no existían antes. Términos como la robótica. Sí. Crear conceptos. Yo diría que es como un escenario excelente para hacer experimentos mentales. Experimentación mental. Vale. Sí. Experimentación. Podría decirse que es un género literario que se basa en logros científicos y tecnológicos e imaginarios. Ok. Cuando hablamos de ciencia, ¿de qué tipo de ciencia estamos hablando? Creería que todas. Ajá. Una ciencia especulativa. Bueno, sí, se especula mucho, sí. Pero será la ciencia como ese conocimiento formal, racional, lógico, y no más. Yo creo que no necesariamente. Por ejemplo, primero porque el concepto de ciencia ha cambiado históricamente. Por ejemplo, hay obras que podemos poner son no ciencia ficción, que preceden a la ciencia contemporánea. O sea, por ejemplo, tenemos ahí historia verídica, ¿no?
si no estamos hasta el siglo I, se considera, bueno, según su concepto, no, eso pues es ciencia ficción, en una época en la que la ciencia se veía diferente. Ok. Y hoy en día también tenemos otra manera de construir la ciencia, sobre todo aquí del sur. Tenemos otro tipo de epistemología y saber. Sí. De acuerdo, gracias. En este tema estaríamos entonces especulando de una forma racional sobre los posibles impactos de los avances científicos en la vida humana y la sociedad. Vale, gracias, Dora. Aquí Lena Barlot dice, ciencia ficción puede ser escenarios futuros alternativos. Bueno, Jimena, te escuchamos. Bueno, sí, yo creo que también cuando hablamos de ciencia ficción podemos hablar desde las ciencias más duras hasta aquellas que no se nos vienen a la mente de inmediato cuando hablamos de ciencia, ¿no? Por ejemplo, las más blandas o como, no sé, sociología, cosas así. Aparte de ciencias, como decía Dora, especulativas, ciencias que todavía no están a nuestro alcance. Vale, muchas gracias. También lo podríamos ver como profecías autocumplidas, no necesariamente proyectadas como tan hacia el futuro, sino tal vez más como una interpretación como exacerbada de la realidad. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho esta película de Gattaca. Y, digamos, ahorita se da mucho, nosotros vivimos en una sociedad que es muy meritocrática. El mejor es el que debe estar ahí arriba. Sí. Va mucho con esa película. Digamos que... Sí. ¿Cómo se llama? Gattaca. 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 Bien. Gattaca. Gattaca. Gustavo, lo escuchamos. Pues estoy de acuerdo con Jimena y pienso, porque al principio pensaba, no, seguramente cuando hablamos de ciencia hablamos de las ciencias fuertes, ¿no? Física cuántica, matemáticas, qué sé yo, pero ahora pensándolo bien, si la cuestión es ciencia ficción, realmente ahí también entran las ciencias humanas, la sociología, la antropología, la filosofía también, porque o sea, la parte futurista, digámoslo así, que a veces se muestra en la ciencia ficción, es como el escenario, pero realmente el personaje principal pues sigue siendo el ser humano y sus cuestiones, ¿no? Sus ambigüedades, sus sentimientos, sus pasiones, etc. Y sí es, o sea, muestra como lo bueno, bondadoso y maravilloso, pero también como lo codicioso, lo maligno, todo eso. Es como una especie, yo lo veo, yo veo que hay mucha como denuncia o crítica desde la ciencia ficción hacia lo que nosotros somos como seres humanos, en nuestra relación pues con nuestro entorno y y nuestra, pues como nuestra condición de seres vivos en el mundo, ¿no? Y nuestro impacto en él. Vale, muchas gracias, Gustavo. Hola. De acuerdo con lo que dice Gustavo, lo considero como esa relación que tenemos con la naturaleza y también con la tecnología y cómo en cierta medida el hombre puede llegar a convertirse en máquina, en esclavo de la tecnología y esa conexión que hay entre la naturaleza, la tecnología y la evolución del hombre. Vale, muchas gracias. Bien, entonces decimos de ciencia ficción más allá de la realidad, distopía, utopía, especulación, mito de la ciencia, perspectiva, desafío de lo convencional, crear conceptos de experimentación, logros científicos, ciencias duras y blandas, humanidades, naturaleza, hombre, máquina. Bien, estas son unas buenas ideas a propósito de la ciencia ficción. Si nos damos cuenta, de la ciencia ficción casi siempre tenemos referencias audiovisuales, ¿no? Tal película. Porque ha sido como la manera como
contemporáneamente más ha circulado ese género. Claro, obviamente la narrativa también tiene ahí mucho que ver pues, con un montón de grandes autores del género. Pero entonces ahora la pregunta final de esta primera parte es, ¿y qué será la poesía de ciencia ficción? ¿Cómo se imaginan ustedes esa relación o esa unión entre esos dos elementos? Dale. Como una expresión que va más allá de la realidad. Una expresión que va más allá de la realidad. ¿Qué otra idea? Pues uno empieza a dar todos los conceptos que tenemos aquí, ¿no? Entonces uno menciona, bueno, tenemos el tema de poesía, crear imágenes, entonces uno, pues imágenes asociadas precisamente a conceptos científicos como tal, ¿sí? A soñar precisamente en esos futuros cercanos o a una distancia mucho más larga, ¿sí? Variación en estructura seguramente con la misma creación de nuevos conceptos, términos y demás que podamos crear dentro de un contexto. Muy bien, muchas gracias. Y Jimena. Bueno, yo creo que, pues, apegándonos a lo que hemos dicho, ¿no? De que, pues, la poesía es un género literario y a su vez la ciencia ficción es otro género, a mí me parece que es una fusión y que lo único que cambia es que, pues, la ciencia ficción, o cómo decirlo más bien, en el poema, pues nos enfocamos en una temática, ¿no? Que en este caso es la ciencia ficción. Entonces, pues no hablaría solo de verso, creo que podríamos hablar también de una ciencia ficción narrativa en poesía o poesía narrativa. Y bueno, ya nos podríamos ir mucho más allá, ¿no? En otros formatos que integran poesía, pero pueden ser también como lo han mencionado, ¿no? No estrictamente en verso o con métrica o todo lo que tenemos como dado por hecho de la poesía. Puede ser un formato que se presta también para lo experimental, incluso en su forma. Vale, muchas gracias, Jimena. Sí, ese elemento va a ser importante para este taller. Mira, Dime. yo quería decir que esto tendría que ver con el asombro, con la emoción que pueda dar lugar a una composición en la cual se va a hacer referencia, digamos, al impacto que generen los avances científicos de pronto en donde el hombre puede ser minimizado, algo así. Vale, muchas gracias, Dora. ¿Algo más? Sí, yo creo que el elemento que tienen ahí en común las dos es precisamente como ese llevar la imaginación hasta las últimas consecuencias, sí, o sea, como a partir de ese sueño y de imaginar y de hacer como experimentos con el lenguaje también y pues, también con las imágenes y demás, pues es lo que yo siento que es como más el elemento común ahí, como superar la realidad actual a partir de esa imaginación, pero una imaginación como exagerada o súper pronunciada, pues, o sea, como acotando las posibilidades con la imaginación, sí, como lo que yo encuentro. Okay. Se unen, sí. No sé hasta qué punto se pueda agotar, pero al menos se intenta. Sí. Por lo menos se busca esas búsquedas de nuevas límites o nuevas fronteras. Fundamentalmente en un elemento que ya he mencionado, que es el trabajo con el lenguaje. Sí, hay un elemento que es como intentar
llevar más allá el lenguaje para, digamos, salirnos, digamos, de la cotidianidad y poder pensar otros mundos posibles, ¿cierto? Que también la ciencia ficción como que nos permite hacer ese ejercicio de decir como, bueno, ¿de qué otras maneras podría ser este mundo o nuestro mundo? Bien sea hoy o bien sea a 200 años en el futuro. Sí. Yo creo que es una clave, o sea, una poesía que no trata de la cotidianidad, sino de esa posibilidad. Es la idea. Es la idea que este tipo de poesía quiere hacer a poesías que superan, digamos, nuestra cotidianidad. Obviamente apoyada pues con todos esos elementos que ya hemos hablado de lo que es ciencia ficción. Bien, semana a semana yo les voy a estar como todos, bueno, no, la pregunta es, todos recibieron un enlace de una carpeta de Drive, ¿sí? Sí. Listo. Ahí, semana a semana, yo les voy a estar compartiendo lecturas sobre todo de poesía de ciencia ficción, y pues digamos que semana a semana vamos a ir como abordando algunos, pues sí, es imposible agotar pues la totalidad de temáticas, pero he hecho una selección de algunas temáticas que aborda la poesía de ciencia ficción. Entonces, la idea es como durante la semana ustedes, mientras que puedan, hagan la lectura, revisen los poemas, igual acá, bueno, hacemos otra vez la lectura y pues hacemos como el análisis de esos materiales. Para iniciar como toda esta reflexión, yo he tomado una decisión que es empezar por una poesía que en su momento ya estaba intentando arriesgar a pensar cómo sería o qué sería el futuro. Y es precisamente la poesía del futurismo. ¿Qué sabemos del futurismo? ¿Alguien? ¿Que ha escuchado de qué va el futurismo? Y las personas virtuales. ¿Tiene que ver con el futuro? Tienen que ver, evidentemente. ¿Con lo que va a pasar? Sí, con lo que se avecina. Con lo que se avecina. Muy de la mano de la inteligencia artificial. En donde, Contemporáneamente sí sería, sí, Diego. Sí, pero yo tengo como, a propósito del texto que tienes ahí, que es como un movimiento de vanguardia del siglo XX, pues que Marinetti es como de las grandes figuras y es un poco como la idea de el impacto del desarrollo de la técnica. Yo no sé si los automóviles, la revolución industrial en la sociedad, como que ahí se crea como todo un círculo de vanguardia artística. Es un poco una idea un poco vaga que tengo de esto. Gracias, Diego. Sí, el futurismo fue una de las primeras vanguardias de esa explosión de las vanguardias de inicios del siglo XX en Europa, cuyo representante, pues que ya lo comentaba Diego, era Marinetti, se me fue el nombre. Tommaso Filippo Marinetti. Italiano él, que a principios del siglo XX pues va a lo que es el centro de Europa, que es París, y allá desde París él empieza a hacer una apuesta desde la poesía, hablando de lo que para él era el futuro. ¿Qué era el futuro en 1910? ¿Qué podría ser? Nuestro presente. Claro, el automóvil. Sí. ¿Qué otra cosa? La luz, la locomotora. El espacio. Ahí todavía era como una cuestión fantástica, ¿no? Porque Verne, a finales del 19, se está imaginando de la Tierra a la Luna
pero eso es como, eso es de locos, o sea, esa persona está echando globos ahí de manera gratuita, entonces todavía el espacio es una cosa como muy lejana para 1910. El automóvil, el tren, la luz, ¿qué otra cosa? El celular, el microchip. Todavía no, en 1910 todavía no. Entonces llega después y ¿qué otra tecnología había de punta en 1910? Todavía. También los aviones. Los aviones eran un invento reciente. Y todos esas tecnologías que están apareciendo y que están despuntando en ese momento, para Marinetti es como que dice, esto es el futuro, o sea, estas máquinas son las que nos van a llevar al futuro, y entonces parte de la poesía de él quiere como exaltar el valor y la importancia de estos elementos. De eso va este poema, que es la canción del automóvil. Ay, de las personas aquí presentes, ¿quién quiere leerlo en voz alta? ¿Quién dijo yo? Es que no lo veo muy bien. Mira, 2020. Canción del automóvil. ¿Algo francés? Sí, a mi pedazo el automóvil. Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales. Tu corazón se expande en su taf-taf diabólico, y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas, que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas, te lanzas con embriaguez el infinito liberador, al estrépito del aullar de tu voz. He aquí que el sol poniente va imitando tu andar veloz, acelerando su palpitación sanguinolenta a ras del horizonte. Míralo galopar al fondo de los bosques. ¿Qué importa, hermoso demonio? A tu merced me encuentro. Tómame sobre la tierra ensordecida a pesar de todos sus ecos, bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro. Camino exasperando mi fiebre y mi deseo, con el puñal del frío en pleno rostro. De vez en vez alzo mi cuerpo para sentir en mi cuello que tiembla la presión de los brazos helados y aterciopelados del viento. Son tus brazos encantadores y lejanos que me atraen. Este viento es tu aliento devorante, insondable infinito que me absorbe con gozo. Ah, los negros molinos desmangamillados, parece de pronto que sobre sus aspas de tela envallenada emprenden una loca carrera, como sobre unas piernas desmesuradas. He aquí que las montañas se prestan a lanzar sobre mi fuga capas de frescor soñoliento. Allá, allá, mirad, en ese recodo siniestro, oh montañas, rebaño monstruoso, mamuts que trotáis pesadamente, arqueando los lomos inmensos. Ya desfilasteis, ya estáis ahogada en la madeja de las brumas, y vagamente escucho el estruendo alucinante producido en las carreteras por vuestras piernas colosales de las botas de 7 leguas. Montañas de las frescas capas de cielo, bellos ríos que respiráis al claro de la luna, llanuras tenebrosas, yo paso al galope de este monstruo enloquecido. Estrellas, estrellas mías, oíd sus pasos, el estrépito de sus ladridos y el estertor sin fin de sus pulmones de cobre. Acepto con vosotras la apuesta, estrellas mías. Más pronto, todavía más pronto, sin una tregua, sin un reposo, soltad los frenos. ¿Qué? ¿No podéis romperlo? Pronto, que el pulso del motor se duplique su impulso. Hurra, no más contacto con nuestra tierra inmunda. Por fin me aparto de ella y vuelo serenamente por la excisilante plenitud de los astros que tiemblan en su gran lecho azul. Ahí está. Un canto al automóvil de Filippo Tommaso Marinetti. ¿Qué vemos en este poema en particular? Algo que nos suene, que nos atraiga, que... ¿Es la francés? ¿Qué traduce? El inicio es mi Pegaso, Pegaso, el automóvil. sí. Diego, lo escuchamos.
Sí, iba por ahí lo que yo iba a decir, como que siento que algo que es como transversal al poema es la relación entre tecnología y mito, técnica y mito, o sea, como que el automóvil se vuelve una especie de figura mítica que de alguna u otra manera inaugura como una nueva era o algo así. Sí. Eso sucede, esa relación mítica que hace Marinetti con el automóvil es porque algunas vanguardias, no necesariamente todas, utilizan como ese volver a esos clásicos, digamos, a esas ideas grecolatinas de la poesía, pero en aras de, en este caso, exaltar algo que es tan de su momento como era el automóvil. Entonces es casi como engrandecerlo, ¿no? Endiosarlo, ¿no? Es como que el automóvil es un caballo mítico que me va a llevar a través de las montañas y de las llanuras como si fuera, qué sé yo, el Pegaso de la mitología griega, ¿cierto? Entonces todo ese ejercicio, pues a ellos les parece como interesante recuperar imágenes grecolatinas, pero para hablar de cosas como un automóvil. Bien. Otra cosa que me llamó la atención fue el ritmo. Ajá. Que va acelerando. Sí. Comienza con frases muy, bueno, versos muy largos y lentos, y va aumentando la velocidad no me comento. Le gusta crear la sensación de movimiento y de velocidad con las mismas palabras, ¿no? Les gustan las onomatopeyas, ¿no? Tu corazón se expande en su taf, 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 diabólico, que claro, ya para nosotros un taf, taf es como, claro, era ese motor de un carro de 1910 que se prendía con manivela, bueno, pues era todo, o sea, hoy en día ya no suena, además, ¿no? Que hoy sería como, no sé, el corrientazo del motor, que pues sería eléctrico, qué sé yo. Empieza entonces uno a pensar que, y era algo que también ustedes están señalando cuando estamos haciendo la lista, claro, la ciencia ficción le interesa imaginar el futuro, pero parte del presente. El presente es el lugar desde donde toma como base para luego intentar especular hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué más vimos en el poema? Gustavo. Pues no lo conocía y me parece una obra impresionante. La verdad a mí me produjo muchas sensaciones porque empecé viendo, listo, sí, el carro volador y todo lo demás, pero después me di cuenta que era un vehículo más grande, una nave, tal vez una nave nodriza, me dio esa impresión y después pensé, no, de pronto es como un robot de estos de las series animadas japonesas que pueden viajar entre galaxias y, o sea, wow, increíble. Y es como ese deseo, pues sí, aterrizándolo a lo humano, es como ese deseo de escapar, pero él ya no se conforma con, por ejemplo, irse a otro pueblo, otra ciudad, otro país, él quiere irse del planeta. Y con la existencia del automóvil, él ve esa posibilidad, la vislumbra, mejor dicho, dice, dentro de poco ya podemos irnos de este mundo, si queremos, y alejarnos lo más posible de los demás, algo así. Gracias, Gustavo. Yo quería mencionar, yo siento también como para él, poniéndome en su posición, como una crítica al presente. No es suficiente el presente para mí. Y todas esas nuevas experiencias que me lleva a proyectar nuevas sensaciones, lo atraen de una forma que él quiere ya estar en ese momento. De acuerdo, ya, sí, la realidad se ha quedado corta. Entonces, de nuevo, esas nuevas tecnologías como eso, como una posibilidad de escape, de ir más allá de las posibilidades que tengo a la mano, es como parte de ese deseo de expresión de Marinetti. Otra cosa aquí que se me ocurre es un intento de una sensibilidad, una perspectiva no antropocéntrica. Ajá.
O sea, acá ya el protagonista no es el ser humano que habla, sino que se trata de darle voz al automóvil. O sea, una mirada poshumanista. Eso va a ser muy importante para la poesía de ciencia ficción, de centrar al humano. Ya el humano no es el eje de la expresión y de la sensibilidad, es otra cosa, llamémoslo por ahora. Vamos a darnos cuenta que luego son múltiples, pero si ya no es como que todo gira alrededor de los deseos del humano, sino, no, hay otras cosas que también pueden llegar a desear de cierta manera, ¿no? Aquí es casi que el auto tiene su propia voluntad, ¿no? Entonces, como que esa idea de la ciencia ficción, pues va a ser muy fundamental para esta poesía. Otras cosas. ¿No? Sí, precisamente, o sea, sí, lo que yo veo es que, como en línea con lo que están diciendo, como pues se centra y se centra en la máquina, ¿no? Entonces la máquina ahora como el personaje ahí central y además pues lo que veo acá es como que le dan esos tintes como mitológicos y monstruosos y sobrenaturales y como de divinidad y de divinidad y al mismo tiempo demoníaca, sí, o sea, como que monstruo, demonio hermoso, no sé qué. Y es como que lo que más como que me llamó la atención fue como es igual algo que ya nos superó, ¿sí? O sea, como que la máquina ya nos superó, o sea, ya es algo más grande que nosotros mismos, incluso al punto de ser un dios, prácticamente. Me empieza diciendo es un dios, ¿no? De ser un dios, de ser algo que ya nos domina. Y pues es muy poderoso, muy potente que lo esté haciendo por allá en 1900 y ahorita, 120 años después, vemos que es muy real, o sea, que es algo que es una previsión totalmente correcta si lo centramos, si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, también de la inteligencia artificial, que obviamente uno lo conecta acá, como esa máquina también, esa creación que nos excede y que nos domina, o sea, que nos llega y que la vemos como lo máximo también, o sea, como lo último, como que pues la última palabra y la verdad, pues hoy para mucha gente está ahí, ¿no? En esa máquina que nos excede y que la diosificamos. Entonces me parece tremendo por eso también. Sí, sí. A mí me llamó la atención muchísimo, básicamente como ese paralelismo así como inversamente proporcional entre lo divino y lo monstruoso. O sea, lo sube, en un momento lo equipara y dice que a los mamuts, imagínate la fuerza del mamut, ¿cierto? Y después dice el estertor de esta máquina diabólica, no sé qué. Entonces es como, sabe que está a la vanguardia, que marca un punto de inflexión, pero también, o sea, no es solamente la parte luminosa y el estar a la vanguardia, ¿cierto? Ahí evolucionando, sino que también trae y acarrea como sus cosas negativas, de que hay algo ahí monstruoso en ese avance, en eso que nosotros denominamos tanto como el progreso. El progreso, ¿no? Y tantas muertes que han habido por el dichoso progreso. Por eso lo llama sangriento una parte, ¿no? Sí, señor. Sí, pues, creo que es como todo lo contrario a lo que pasaba con la máquina, pues como en la revolución industrial, ¿no? Que da miedo. Sí. Entonces, yo recuerdo que, no sé si había un grupo de personas que hacían llamar ludistas o ludismo, que era destruíamos la máquina porque la máquina es mala. Por naturaleza es mala, entonces el ludismo decía, las máquinas hay que destruirlas. Pero veo que esta poesía es totalmente lo contrario, esa exaltación a la máquina. Sí. La máquina no como el enemigo del ser humano, sino como algo que incluso lo supera, ¿no? Cuando veo otras imágenes de los mamuts, de las hordas que van a expandirse, esas máquinas se van a expandir, ya lo creo que ahí ya lo está como viendo también un poco. Sí. Entonces es como que una visión totalmente centrada del hombre, obviamente, pero exalta la máquina. Jimena, te escuchamos. Sí, yo añadiendo un poco a lo que han mencionado, que es muy interesante, también
me llama mucho la atención, pues, el tono eufórico, ¿no? Del poema, de cómo lleva algo, pues, digamos, cotidiano en ese tiempo, pero que es tan novedoso que lo lleva como a la exaltación, como que resignifica ese elemento cotidiano y pues con esos recursos onomatopéyicos y con estos excesos de signos de exclamación que ahora ya los veríamos un poco de sobra, pues da como que ese énfasis a, a la máquina, pero algo que me llama mucho también es cómo también lo utiliza como un artefacto de crítica, porque al final del poema dice: hurra, no más contacto con nuestra tierra inmunda, por fin me aparto de ella y vuelo serenamente, ¿no? Y es como, es un ejemplo de cómo, pues sí, o sea, muchas veces no catalogaría tal cual ciencia ficción, tal vez, pero es un poco el puente hacia el hecho de que la ciencia ficción también nos ayuda a criticar nuestra actualidad, ¿no? Pues eso, especular qué podríamos hacer con lo que ya tenemos y a dónde podríamos llegar con lo que está a nuestro alcance. Eso me gustó mucho. Muchas gracias, Jimena. Señor. Sí, yo tenía precisamente relacionado con eso la pregunta de si esa exaltación es más una caricaturización para hacer una crítica también de alguna forma, o para mostrar, vea esto a lo que nos puede llevar y no estamos tan lejos, aunque estoy acá como poniendo todo el lenguaje como súper intenso para decir algo, para expresar, como muy expresivo de que esto es una cosa enorme, o sea, más, no es como simplemente la máquina ahí, sino es algo que nos excede. O sea, no sé si eso, en últimas, pues es más una exaltación o una crítica en el fondo, no sé, una pregunta. Ahorita le comento para aprender qué pasa con ese poema. Orfelina. El poeta estaba tan maravillado, tan impactado, que lo que me gusta de la obra es que llega y la utiliza como recurso para expresarse, ¿sí? Y entonces le sale toda esa construcción que es genial y es difícil de interpretarla en una primera ojeada, ¿sí? Me gusta mucho como ese recurso para expresar todo el ímpetu que él sentía. Vale, muchas gracias, Orfelina. Diego. Hola, sí, qué pena que no se voy a poner el micrófono. También me parecía muy curioso como que en la figura del automóvil hay como cierto elemento de violencia, o sea, como que el automóvil es aquel que rompe los frenos, como que arrasa con todo. Y pues yo no sé, tal vez esto no es como propio de este poema, pero pues yo he leído un poco como, pues Marinetti indudablemente es una figura que se relaciona con el movimiento fascista en Italia. Y creo que también hay un poco esta cuestión de, claro, como la tecnología es como esa fuerza arrasadora que rompe con el pasado, pero pues que también tiene como su lado, no sé cómo llamarlo, político, en el caso de Marinetti, ¿no? Como que también es guerra, también es violencia, etcétera. Entonces, como quería comentar un poco eso. Gracias, Diego. Ese detalle de Marinetti es muy particular. No es una crítica, ¿no? Es una exaltación. Porque algo que vamos a intentar ubicarnos como si fuéramos un habitante de la Europa de 1900. Había una idea entre los europeos a principios del siglo XX y era la purificación a través de la guerra. La guerra la tenían idealizada como un lugar donde se podía como, de cierta manera, como expresar ciertos elementos buenos, llamémoslo, como que era deseable aquel hombre que podía ir a la guerra. Claro, estaba idealizada porque digamos que las últimas guerras pues habían sido guerras de reinos en el siglo XIX, pero ya con la conformación de los estados-nación,
era simplemente que la gente volviéndose loca diciendo como no, es que la guerra es como esa, se imaginan como batallas griegas antiguas, donde claro, eran héroes los que morían en ello. Y claro, la tecnología terminó siendo como el vehículo perfecto pues para esa idealización de la guerra. Como decía Diego, Marinetti en su momento empieza a escuchar las propuestas nacionalistas de Mussolini y le parecen muy interesantes. Porque entonces, ¿cuál era la idea que también se ataba a todo este elemento de lo tecnológico? Si ustedes se dan cuenta, y lo señalaba creo que Jimena, de esa fuerza que tiene el poema, como esa violencia, era un poco eso. Como que entonces había un elemento de esa fuerza de arrastre, pero por el otro lado, la idea política era una construcción de identidad nacional. Como que esa fuerza también era la fuerza de un pueblo. Entonces, claro, y el Duce diciendo como que es que tenemos que ser los mejores italianos de Europa, pues entonces Marinetti dice, yo a usted lo amo mucho, y entonces se hace partidario del movimiento fascista y se mete en toda la locura del Duce. Obviamente cuando pues pasa lo que pasa, pues se da cuenta que le toca pagar escondedero, porque pues claro, cae todo ese régimen y él pues, digamos, Marinetti hacia el final de su vida pues termina escribiendo otro tipo de poesía totalmente diferente, alejadísima pues de todas estas ideas que en su época pues eran de esplendor de la tecnología, porque pues claro, él mismo vive en carne propia todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Entonces, vivir eso pues lo termina transformando en su idea de que la guerra no era realmente ese lugar de purificación, sino terminó siendo pues todo lo contrario. O sea, como que la tecnología terminó arrasando básicamente a lo que es esa Europa de la mitad del siglo XX. Eso pasa con Marinetti. Y ahí uno, Señor. sí, uno podría decir también que pues, lo que el poema revela, entre comillas, es como que precisamente haciendo como esas relaciones entre la guerra, entre los dioses, entre todo eso, que pues era como que la tecnología, o sea, como que se necesitaba buscar nuevos dioses para ir a la guerra, dando que pues los dioses también en todas estas luchas griegas y demás siempre fueron muy importantes, y pues es como el pasado igual de ellos también, o sea, es como que en su momento pues era una forma también de que la guerra fuera más llevadera en ese sentido. Si se crean esos dioses que ya no existen también, porque pues igual ya la razón como que había triunfado mucho y había como mucho escepticismo igual frente a las cosas, pero sí, la misma razón nos llevó a crear una máquina y esa máquina pues la podemos volver con un dios, pues no sé, o sea, lo que veo es que el poema también como que abre esa ventana ahí frente a eso, me parece, no sé, o sea, sí, señor. Y un análisis bastante acertado, profe, porque incluso si tú lo ves ahí en el poema, hace mención de los japoneses estando a la vanguardia tecnológica pleno. Imagino que no soy un experto en el periodo, pero sabemos que antes de la Primera y Segunda Guerra hubo una carrera armamentística, ¿no? Sí. Y pues el hecho de que un alemán esté hablando de un japonés, ¿cierto? Y que después ellos hagan creo que se llamaba la Triple Alianza. Sí. Estados fascistas, nacionalsocialismo, o sea, sí tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el profe. Yo no lo hubiera puesto por este poema de qué año es, bueno. Señor. O sea, el poema de qué año es. Ese, no tengo la fecha exacta, pero tiene que ser entre 1910 y 1915. Es de los primeros que él hace, recién inaugura su vanguardia. Bien, bueno, esto es un poco Marinetti y su futurismo. Me interesaba partir de acá. Jimena lo señalaba, claro, como no necesariamente es ciencia ficción, pero es un poema que está arriesgando una mirada particular de un futuro con una emocionalidad muy pues propia de él como autor
pero pues también de la época que él está viviendo, o sea, de su realidad finalmente. Ese aspecto de la emocionalidad y la realidad circundante, anudada, pues digamos aquí, en este caso, pues a lo tecnológico del automóvil, pues hace que efectivamente él empiece a utilizar cierto tipo de expresiones que lo que quieren es, más que contarnos algo, pues es crear esas emocionalidades alrededor de ese objeto. Entonces, estamos justo en el momento de pasar a la segunda parte del taller, que es escribir. Entonces, les voy a pedir un favor. Pensemos en nuestra realidad hoy en día en relación con esas tecnologías múltiples que hay a nuestro alrededor. Tratemos de construir, crear nuevas expresiones, un neologismo que dé cuenta de una emocionalidad relacionada con lo tecnológico de hoy en día. Puede ser una palabra o puede ser una frase, una expresión, pero que dé cuenta de cómo podríamos, que eso vamos a especular, cómo podríamos hablar de nuestras emociones hoy en día desde lo tecnológico de hoy en día. No necesariamente de una tecnología de futuro, no, de nuestro presente. Claro, aquí tecnología, pues vivimos en el siglo XXI, pues ya son muchas cosas, ¿no? O sea, sí hay desde los viajes al espacio hasta el algoritmo. O sea, ahí tenemos para elegir un abanico de tecnología muy amplio. Pero entonces busquemos expresiones que relacionen ese elemento tecnológico para hablar de la emocionalidad de nosotros hoy en día. ¿Listos? ¿Pero son expresiones o...? Sí. Por ahora una expresión. Una expresión, sí. Una expresión. Y ahorita miramos qué vamos a hacer con las expresiones. Ok. Para las personas que están virtual, ¿es claro lo que vamos a hacer? Sí. Sí, creo. Pero, o sea, referido a nuestra época. Sí, a nuestro presente. Ok. Listo. Entonces dediquémosle unos 5 o 10 minutos a ese ejercicio. Pueden ser varias, ¿no? O sea, ok. No una única, sino varias. O sea, como varias frases. Varias pues. expresiones, varias frases, varias palabras. Sí, o sea. Entonces es como decir entonces varios versos. ¿Señora? Entonces estaríamos frente a varios versos. Sí, señora. Se propone el concepto que ya existe, ¿no? Si su merced lo puede redefinir, podría funcionar. ¿Tendrían que ser que como aforismos, como tal, o...? Casi como definiciones, realmente. Podría ser pensarlo como que esa expresión me define la emoción relacionada con el objeto. Un ejemplo para sacarlo. Venga, a ver. Con el algoritmo. ¿Cómo le digo? Bueno, pues hagamos este ejercicio. ¿Qué es un algoritmo? Nos toca hacer esa tarea. ¿Qué es un algoritmo? Porque nosotros hablamos hoy en día mucho de eso, pero ¿qué es? No, es que el algoritmo me bota las cosas en Facebook. ¿Qué es el algoritmo? Perdón, me perdí. Entonces el ejercicio es concretamente sobre el algoritmo. No. Estamos intentando a través de un ejemplo hacer el ejercicio. No, puede ser cualquier elemento tecnológico de hoy en día. Tecnológico. Sí. Perfecto, gracias. Una regla que tiene un fin específico. Ajá. Puede ser una regla con un fin específico. Ahora eso, ¿cómo lo defino
para construir una emocionalidad de hoy en día. El algoritmo sería como la regla que determina, qué sé yo, mis relaciones afectivas o mi relación conmigo mismo, ¿cierto? Ese es como un poco el ejercicio de ir haciendo, hay una definición técnica de lo tecnológico, pero lo vamos a intentar convertir en algo emocional. ¿Listo? ¿No puedo volver a hablar de un carro? Sí, podría ser. Quizás no el motor de combustión, porque pues ese ha vivido muchos años, podría ser ya el carro eléctrico, digamos, porque es como más de nuestra época, ¿no? El carro eléctrico ya El carro eléctrico. se nos ha vuelto nuestra nueva realidad, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Sí. Sí, ya. Por eso, hace poco, algo interesante que, bueno, no lo usaron para mí, en software, salió hace poco que llamaron a ChatGPT, lo llamaron psicofante. Ajá.
Psicofante es como una persona que siempre trata de decirte lo que tú quieres escuchar. O sea, pues es brutal que usan ese término para eso. Claro, eso está pasando con esa tecnología que hay personas que la volvieron su mejor amigo, su terapeuta. Es que me dice como, bueno, no sé, eso es muy raro porque pues eso responde a lo que yo le digo, ¿no? Entonces, pues... Por eso, o sea, por ese término, o sea, esa palabra, ¿no? Sí. O sea, por eso... Esa es una muy buena palabra. Esa es una muy buena palabra. No te has saludado. No. Están conectados.
Bueno, vamos a empezar mirando de las personas que están en la virtualidad, que algunos ya han puesto por acá algunas cosas en el chat. Gustavo Andrés dice, un poeta que está en la academia es un poeta probeta. Me siento todo un ciberjuglar cuando escribo sobre mi tablet. La red es nuestra memoria externa. Jimena dice paneles fotovoltaicos, libros abiertos que están leyendo el sol. ¿Alguien más de la virtualidad quiera compartir sus frases? Yo ya pongo la mía. Y Diego, lo escuchamos. Orfelina. En la vidriera de la tienda encontré que resonabas con las latas ya arrugadas del basurero. Oh lustrosa máquina, siempre terminarás en cachivache. Vale. Si me las puedes compartir ahí en el chat, te agradecería. Diego dice, la palabra ha dejado de ser trazo, artificio humano del sentido y ha devenido algo más. Una probabilidad estadística que en sus infinitos cálculos y repeticiones mecánicas pareciera más humana que quien al otro lado de la pantalla escribe luego de dudar qué palabra usar luego del anterior. Ok. Dora. Te lo leo porque es que no lo alcancé a copiar en la llamada. Presos sentimientos sin el aire, perdido en la celeridad del algoritmo. Avasalla el cuerpo en otro ritmo, el ritmo del asombro en las estrellas, en las epifanías del sol, en el silencio de la abeja. Ok, muchas gracias, Dora. Bueno, repito la de Orfelina. En la vidriera de la tienda encontré que resonabas con las latas ya arrugadas del basurero. O lustrosa máquina, siempre terminarás en cachivache. ¿Alguien más de la virtualidad? ¿Puedo Marta. leerlo? Sí, claro, por favor. Bueno. Y tu mente se expande en la mía. ¿Cómo intuir si los hilos que se tejen en la masa de mi cerebro no se enredarán al enlazarse con los tuyos? Esto es sobre el entrelazamiento cerebral. Y otro, con otro tema, no percibo su mirada, ni la calidez de su mano, nunca ríe, no veo sus lágrimas. Mi padre, un espermatozoide de laboratorio, jamás sabrá quién soy. Fecundación in vitro. Eso Ok. tengo. Muchas gracias, Marta. Ajá, a ti. Alejandro Tobar nos dice, realidad virtual, espacios artificiales que interpretan ilusiones imperfectas, inteligencia artificial, el producto quimérico de la ciencia y la soledad. Wow. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, de los aquí presentes, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere comentarnos, por favor? Pues yo creo una palabra Ajá. que es abuliatización. ¿Cómo? Abuliatización. Ok. Y es uso de la tecnología para automatizar cuanta actividad humana sea posible, que genera aburrimiento, falta de voluntad, hasta para entregarse totalmente a la muerte. Ok, muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Señor. Sobre el algoritmo. El algoritmo es un falso dios oculto maquiavélico, implacable de criterios y el espacio que nos conoce mejor que nosotros mismos y nos impone nuestros gustos. Un genio maligno que engaña nuestros sentidos y ejerce su control despiadado como un dictador sabante. Extiende sus lovecraftianos tentáculos por cada rincón de la web, como un incidente vigilante que nos hostiga con su pronóstico de Big Data. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Yo tengo unas como frases. Por favor, ya escuchamos.
El carro eléctrico enciende el motor de mi vida. Quema las alas del tiempo. Traspasa los límites del silencio. Ajá, muy buenas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Señor. Es como biodiseño eugenéstico humano resistente. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Biodiseño eugenéstico humano resistente. Ok. Estoy material. Y decilia. Ajá. Decilia, pero con la I al final. Ok. Muy bien, vale, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién dijo yo? No sé. No, siento que falta trabajar mucho, pero Ya, tranquilo. es lo que salió ahí, sí. Es el paraíso que esconde lo real. Estamos conectados a perpetuidad con el mundo y lejos de nosotros mismos. Tenemos el mundo en la mano, parece, mientras más nos alejamos del mundo. La angustia de tener que estar disponible y conectado. Tal vez el hombre se parece más a la máquina que la máquina al hombre. Ok, vale. Funciona, muchas gracias. Sí. Dos ideas, son dos algoritmos. Entonces, espero que a ver si tiene sentido porque no lo a ver, si el algoritmo me conoce más que yo a mí mismo, me pregunto qué pensará de mí. Ok. Ya dándole como criterio, como carácter de que puede decir, me gusta, no me gusta. Sí. Y la otra, pues, como basándonos en lo del carro, o sea, algo así como que le esté trabajando mucho. Sí. Lo primero que se me ocurrió a la cabeza fue como órgano. Otra quieren hacer los artificiales, Sí. pasarte tu marrano. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sangre bombearán los nuevos corazones trasplantados? ¿La de un yo o la de un yo artificial? Ok, muy bueno, muy bien. Si no sé, si más o menos entendió, está haciendo referencia a algo muy específico a una máquina, pero no sé si más o menos se captó, pues es como la máquina de... sí, es como, no sé si se entendió, más o menos, o quedó muy general. ¿Qué máquina? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, no sé si se alcanzó a percibir de qué estaba hablando exactamente, o lo... No sé. Te lo puedo lenguaje, ¿no? Me vuelvo a leer. Es el paraíso que me esconde lo real. Estamos conectados a perpetuidad con el mundo y lejos de nosotros mismos. Tenemos el mundo en la mano, parece mientras nos alejamos del mundo. En celular, ¿no? Sí. La angustia de tener que estar disponible y conectado, y también como que pues el celular, no solo lo que es el celular, sino un poco la realidad virtual de redes, de estar conectado todo el tiempo a WhatsApp, no sé, a las redes sociales, tener que estar ahí como una máquina, o sea, como que si uno fuera una máquina que no se puede apagar, ¿sí? O sea, como que no se puede desconectar, como que fue lo que al final llegué, y por eso hice como al final, como que tal vez eso me parece más la máquina, y no, sí, más que la máquina como algo humano, que una creación humana, ¿cierto? Sí, 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 sí. Se entiende, sí, sí, señor. Okay. Doralí. ¿Y? ¿Tienes la mano levantada? No, tal vez obture mal porque no, gracias. Vale. Yo, profe, Lorena. pues la verdad, me sorprenden muchísimo mis compañeros. Yo no escribo tan rápido, profe, siempre soy como muy lenta, pero bueno, voy a leer lo poquito que hice. Dale. Mezclé como la palabra, es que creo que hay otro micrófono. Listo. ¿No? Gracias. Mezclé la palabra tecnología con la palabra idolatría. Entonces me quedó tecnolatría. La tecnolatría es el centro de funciones que fabrican tus sentidos y emociones y sentimientos. Y yo era una pequeña máquina de emociones baratas y fabricadas. Era parte de esos dolores
inexistentes de tus likes, tus dislikes. Prestaba mis lágrimas y mis sonrisas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Lorena. Yo tengo varios, pues son más como pensamientos, vamos a ver si Señora. se alinean uno. A ver, dice uno así, en la singularidad el tiempo ya no es tan precioso, porque se ha detenido y ya se sin valor. Entonces, la sinopsis trasciende los sentidos. Ya no sé si soy yo el que siente o simplemente he sido persuadido por la ira. La creencia de la actualidad adquiere un nuevo significado en la existencia virtual. A mayor contactos, son menos las interacciones profundas. La igualdad alcanzada por la tecnología es tan solo el espejismo de una realidad disfrazada de aquel titiretero que aumenta la brecha. El axioma de que el conocimiento está a nuestra merced es tan solo la paradoja que nos guía ciegamente al consumo. La belleza se estereotipa entre evoluciones quirúrgicas y cosméticas que simplemente diluyen las diferencias que nos hacían únicos. La educación, síntoma de la constancia y disciplina, se evapora en la solución técnica que nos inyecta conocimiento sin mayor esfuerzo. Muchas gracias. Muy buenos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Complejo? ¿Fácil? ¿Cómo estuvo este ejercicio? ¿Cómo lo sintieron? Divertido. Bueno, importante. Eso es importante, que sea divertido. ¿Qué más? ¿Qué otra impresión de ese ejercicio? Distinto. Críticos. Que fuimos críticos. O sea, como que Ajá. no vimos uno que dijera. Sí. Como que no fuimos contrarios al poema. Ajá. Sí, sí, o sea, como que la realidad fue como... la realidad es una cosa complicada. Orbelina. Se siente distinto. Ok. Gustavo Andrés dice divertido. Lena Barlos novedoso. Muy bien. Bien. Algo que pasa con la ciencia ficción, digamos, es una reflexión que he estado haciendo, digamos, como les comentaba al principio, yo llevo un club de lectura de ciencia ficción desde 2020, leyendo, digamos, como los grandes clásicos de la ciencia ficción, pero algo que me ha llamado la atención es que cada vez es más difícil pensar en el futuro. Como que hace 100 años, viajar a la luna era un sueño y decían, eso puede ser una posibilidad. Listo, se logró. ¿Cuáles son nuestros sueños del futuro hoy? Como que nos cuesta cada vez más, a pesar de la cantidad de tecnología que nos rodea en nuestro día a día. Claro, hace, ¿qué es eso? 25 años esto era un mito, o sea, decir como tener un teléfono en la calle, no, que haga todo eso, de locos. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, ya para dentro de 8 días, porque ya vamos cerrando nuestra sesión de hoy, los invito a hacer el siguiente ejercicio. Tratemos de pensar cuáles pueden ser los inventos del futuro. Algo que evidentemente no exista en este momento. Digamos que muchos de los elementos que hablamos en este momento con el ejercicio que hicieron, pues es partida de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Fue muy interesante lo que usted señala. Fuimos críticos con esos elementos que existen, pero ahora vamos a dar el otro paso y es, bueno, ¿y cuál va a ser la tecnología del futuro? Traten de mencionar 5 o 10. Yo sé que es difícil. Pueden 5 bien, si pueden 10, mucho mejor. Tratemos de traer 10 tecnologías que podrán o que pueden y que podrían existir a futuro. Entre más lejano, mejor. Que no sea como algo, como a partir de lo que ya está previsible, sino algo que sea totalmente
innovador, digamos. Marta Lucía. Sí, la pregunta es si solamente enunciarlos o hacer algún verso, algo con esa tecnología o con esas tecnologías. Esas tecnologías las mencionan y traten de definirlas. ¿Qué son? ¿Para qué van a servir? La definición va a ser muy importante en el ejercicio. Claro, nombrarla y definirla. ¿Para qué servirá esa Una tecnología? definición poética. Claro, claro. No Perfecto. tecnológica, nunca, no. Bueno, Poética. gracias. ¿Listos? Es claro lo que vamos a hacer para nuestra siguiente sesión. Por ahí vamos a empezar. Lo que les comentaba, entonces yo les voy a compartir otras lecturas ahí no, de hecho ya están, los de la segunda sesión ya están ahí. Está- la sesión 1. Bueno, si ustedes quieren revisar, aquí están estos otros dos textos. En 8 días vamos a revisar este en detenimiento, que es una propuesta de poesía ciencia ficción. Quiero cerrar con esta reflexión e inquietud que tengo un poco de este ejercicio de la poesía y la ciencia ficción. Este espacio es la primera vez que lo hago, de relacionar estos dos elementos, pero descubrí que mucha del trabajo de poesía y ciencia ficción está sobre todo en inglés. Digamos que en español no he encontrado como mayores referentes. Hay algunos en Chile de poesía y ciencia ficción. Se están apenas como empezando a experimentar a nivel Latinoamérica esa relación, pero en Estados Unidos ya llevan un largo trayecto, o sea, vamos a mirar esa propuesta que lleva como, no sé, unos 10, 15 años, donde hacen un ejercicio como de ciencia ficción especulativa, bueno, la relacionada con la naturaleza, precisamente con lo de los cambios climáticos y todo esto, pero ya han hecho un ejercicio supremamente largo. Claro, los productos evidentemente están en inglés. Entonces yo voy a hacer, y estoy haciendo algo muy ciencia ficcional para este taller, y es que muchos de esos poemas los estoy pasando a través de una inteligencia artificial para que me los traduzca. Y esas son las versiones que vamos a leer, tanto de los poemas como de ciertos textos reflexivos. Así que toda esa información igual lo verán ustedes dentro del mismo texto que yo dejo, que es lo que me dice la inteligencia artificial cuando está haciendo la traducción de esos poemas. No será la más precisa ni la más interesante, pero pues nos sirve para hacer el ejercicio reflexivo como hicimos hoy con el poema de Marinetti. Entonces, ya saben, todas las traducciones las está haciendo una inteligencia artificial, no las estoy haciendo yo. También mirando como qué hace una inteligencia artificial a la hora de traducir un poema. Entonces, para la próxima sesión, ya creo que ahí dejé otro material. Me interesa de todos esos textos que ustedes revisen, por favor, el manifiesto futurista de Marinetti, y hay un manifiesto sci-fi para empezar a mirar esas propuestas poéticas, ya entender como de fondo qué era lo que decía Marinetti sobre su poesía futurista, pero que también revisemos ese manifiesto sci-fi, que digamos ese es como creo que es de finales de los 90, de principios del 2000, donde también está intentando hacer una propuesta de poética como con ese concepto. Aquí revisaremos pues un fragmento de Altazor y un fragmento de unos poemas de Tracy Smith, para que sigamos como charlando de todo esto de la relación entre la poesía y la ciencia ficción. ¿Listos? Señor. Yo tengo una pregunta. Bueno, ese manifiesto, por ejemplo, se puede encontrar en inglés, en el original también. El original es en inglés. ¿El cuál? El del manifiesto sci-fi. Es el italiano. El sci-fi. Creo que ese originalmente está en español. Ese creo que está en español. ¿Y ese quién lo hace? Bueno, lo vamos a ahí ver. está, sí, ahí está el autor, que no lo recuerdo en este momento, pero creo que originalmente está en español. De todas maneras, voy a hacer la revisión porque
En ese momento no estoy 100% seguro, pero si lo consigo original, también igual se los comparto ahí en la carpeta. Porque eso no se recomienda igual leer, como tratar de leer en el idioma original o lo que traduce la IA, como para ver también. Podemos hacer el ejercicio si es pertinente, digamos. Sí. Digamos que ahorita me interesa sobre todo como que miremos, claro, el juego del lenguaje, obviamente en el idioma original pues es como más provechoso, pero también digamos que las traducciones que ha hecho la IA son cosas interesantes, o sea, sí. Está haciendo como unos ejercicios donde la misma IA está reflexionando cómo está haciendo la traducción. La IA que estoy utilizando es DeepSeek, que esa IA lo que hace es reflexionar qué está haciendo y me doy cuenta cómo fue que hizo la traducción. Me parece que eso es muy, muy interesante, porque otra simplemente pues bota la traducción y no hace nada más. ¿Cómo se llama? DeepSeek. Entonces, puede que en algunos casos miremos también el original, pero bueno, ahí miraremos dependiendo del caso. Listo. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias a las personas. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bueno. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, chao. Muchas Vale. gracias, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Mi cartera. Está ahí debajo de la silla. Ay, qué susto. Ay. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, chao. Entonces toca leer el texto de Marinetti. Sí, los dos manifiestos que están ahí, fundamentalmente esos que los traigan ya leídos para discutirlos. Ahora, te digo la señora Rapidata que felicidades. Muchas gracias por aquí. Espero si quieres pues, para ti o en el sofá de tu frente. La que ya viene. Muchas gracias. Listo. ¿Cómo les fue bien? Bien. Ya estoy escuchando lo que está chismosa. Bueno, está bien. Que yo tampoco había